Bienvenidos al laboratorio 3 del curso de dibujo y diseño. Vamos a trabajar varios comandos y también el dimensionamiento, la modificación de los acotados. Entonces, el primer comando que vamos a utilizar es este de mirror, en mi caso, espejo, ¿no? Simetría, ¿correcto? En el caso del AutoCAD en español. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño dibujo, muy sencillo para poder aplicar este comando. Aplicaré el comando línea, ubicaré este punto, ¿correcto? Voy a trazar una línea de 5 hacia la izquierda, una línea de 12 hacia arriba, una línea de 10 a la izquierda, una línea de 40 hacia abajo y una línea de 15 hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ahí tengo ese dibujo, que como ustedes notarán es la mitad, aparentemente, ¿no es cierto?, la mitad de un dibujo completo. Muy bien, entonces ahora vamos a aplicar el comando simetría. Hacemos clic en el comando simetría, seleccionamos todo el objeto, clic derecho, y nos va a pedir definir un primer punto, ¿sí?, de la línea de simetría. Acuérdense que un dibujo simétrico tiene un eje de simetría, entonces voy a darle las especificaciones de ese eje de simetría. El primer punto podría ser este, y el segundo punto debería ser este, ¿correcto? Ahora me pide esto si es que quiero borrar el dibujo original, o sea, si debería borrar el lado izquierdo. No quiero que se borre, quiero que quede completo el dibujo, entonces le voy a poner que no. Ahí tienen ustedes cómo ha quedado el dibujo simétrico. Ahora vamos a pasar a explicar el comando matriz rectangular, array, ¿ya? Para esto voy a dibujar este dibujo, ¿sí?, basándome a lo que tiene como base, ¿no?, un rectángulo de 50 por 60 y con este canal que ustedes están viendo de 20 por 10. Y pasaré a realizar el arreglo con estos agujeros que están viendo que tienen una separación a nivel de columnas, si lo vemos así, de 40 y a nivel de filas de 30. Esos datos son muy importantes. ¿Ya? Voy a pasar a hacer el dibujo entonces. Muy bien, yo ya he terminado de dibujar esta base, ¿sí? Y ahora lo que me faltaría es dibujar alguno de los agujeros para aplicar este comando matriz. Entonces voy a dibujar este agujero inferior izquierdo que está a 20 unidades a la izquierda de este punto centro y 15 unidades por abajo. Para eso yo le dejé esa línea de referencia. ¿Para qué? Para poder darle esas distancias, ¿no? Entonces, 20 a la izquierda, 15 hacia abajo, y ahí va a estar mi punto centro de ese agujero que tiene un diámetro de 10, es decir, un radio de 5. Entonces ahora sí puedo ya eliminar estas referencias, ¿sí? Y lo que voy a hacer es generar los otros 4 agujeros. Entonces para eso voy al comando matriz rectangular, hago clic, selecciono el dibujo base, clic derecho, y me va a salir esta barra, ¿sí? Y ahí ustedes ya están viendo que se está formando la matriz. Siempre vamos a trabajar en el inicio con este botón activado, así en celeste, para que todos los elementos de esta matriz se conviertan en un bloque, en uno solo. Es decir, si yo hago clic, ¿no?, por ejemplo, voy a cerrar ahí la matriz. Si yo hago clic en cualquiera de estos, me selecciona todos porque es un conjunto, ¿ya? Entonces, fíjense, miren, he hecho esa matriz sin darle las especificaciones y al hacer clic yo puedo editar. Entonces voy a editar según los requerimientos.
Yo estoy viendo que tengo a nivel del desplazamiento del eje X, tengo dos agujeros, ¿no es cierto?, que están separados a una distancia de 40. Entonces voy a poner acá, en columnas se tiene que poner eso. Quiero ponerle el número. Solamente quiero 2 y quiero que estén separados, además, 40. Ahí está, ya me puso 2 columnas. Ahora lo mismo voy a hacer en las filas. Quiero que estén separados a 30. También que sean 2 y separados a 30. ¿Ya está? Entonces ya está mi arreglo. Entonces voy a cerrar y ahí yo tengo ya ese mi dibujo completo. ¿Sí? Acá hay algo interesante. Una vez que ya tengo esta matriz, selecciono, ¿no? Y por ejemplo puedo reemplazar la forma del dibujo original. Entonces, por ejemplo, ¿no? Editar el recurso. Selecciono, ¿no? Me va a decir, ¿quieres hacer una edición? Sí, vamos a hacer la edición. Entonces yo agarro mi dibujo base, ¿no? Y que tiene radio 5, entonces quiero aumentarle, ¿no? O disminuir, ya, a radio 3. Perfecto, se ha disminuido. O de repente quiero adicionarle una línea, ¿sí? Y otra más, ¿correcto? Entonces, ahí está. Entonces miren lo que pasa con el arreglo, ¿no? Ahí se me fue una línea, pero bueno, ahí está. Entonces, esto, si yo quiero guardar, bueno, guardo los cambios y fíjense, ¿no? Cómo termina siendo el arreglo. Nuevamente vamos a hacer esta matriz, ahora básicamente para poder utilizar este elemento que dice total, ¿ya? Porque claro, o sea, este elemento total lo que hace es mide la distancia total entre el elemento base y el último elemento ya sea de las filas o de las columnas. Entonces, por ejemplo, acá dice a nivel de columnas dice 45, ¿no es cierto?, de distancia. Entonces, hay 45 unidades de separación entre estos elementos. Quiere decir que cada elemento está separado 15, como lo dice ahí, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, bueno, ahora no quiero que sea 45, quiero que sea 60. Entonces va a ampliar y la distancia obviamente también ahora va a ser de 20 entre cada elemento. Lo mismo puede ser en las filas. Ya no quiero que sea 30 la distancia máxima, quiero que sea 20, ¿sí? Y entonces va estrechar esa distancia, ¿no es cierto? Entonces, esos son los comandos más importantes de este comando. Vamos a dejar, miren, en 2 y con distancia total de 40, ¿sí? Igual acá, 2 con distancia total de 30 y finalmente vamos a tener a nuestro arreglo realizado. Si yo quiero desbloquear el asociativo, lo hago y miren lo que va a pasar, que ahora selecciono cada elemento y ahora ya dejaron de ser un bloque, ya no son un conjunto, ahora puedo eliminar si deseo cada elemento. Ahora vamos a trabajar este comando matriz, pero la matriz polar, ¿correcto? Entonces esta matriz polar vamos a trabajarla realizando este ejercicio, el cual voy a dibujar en su base, ¿correcto? Ya tengo mi dibujo base, entonces ahora voy a hacer estos 4 agujeros, pero tomando como base solamente uno de ellos, que es este inferior izquierdo, ¿ya? El cual se supone que está a 45 grados de este eje vertical y obviamente también de este horizontal. Entonces voy a dibujar tomando también como referencia este círculo que tiene un diámetro de 50, que es en realidad la circunferencia por la cual se va a realizar el arreglo. Entonces voy a trazar esa circunferencia
¿sí? Punto centro, 25 porque es 50 de diámetro, y una línea también partiendo del centro que vaya cualquier distancia, por ejemplo 30, no importa la distancia acá, y el ángulo va a ser 135, ¿no? Porque sabemos que es 45 grados del eje vertical inferior. Luego puedo dibujar los agujeros. Estos agujeros tienen un diámetro de 10, entonces su punto centro es esta intersección y le voy a dar 5 de radio. Entonces ya puedo eliminar ahora esas referencias. Ya tengo ese agujero, ¿correcto? Ahora necesito generar otros 3 agujeros más que tengan esa misma referencia, ¿no es cierto? De estar a 45 grados bajo esa circunferencia que habíamos trazado. Entonces voy a ir a la opción arreglo polar, ¿sí? Matriz polar, selecciono el elemento base y me va a pedir acá definir un centro. Entonces va a ser el centro de esta circunferencia. Me pone 6 elementos. ¿Por qué? Porque considera obviamente toda la circunferencia, los 360 grados. Está bien, porque nuestra matriz va a ser así. Pero no es una separación de 60, sino va a ser una separación distinta, ¿no es cierto? Están a 90 grados. ¿Por qué? Porque tienen que ser 4 elementos. Entonces, miren, yo le cambio, modifico los 4 elementos. Ahí está. Yo puedo modificar también este ángulo de separación, 60, ¿correcto? Entonces, como estoy dejando que sean 4 elementos, ahora simplemente me está generando esa distancia de 60 entre los elementos, pero ya me modifica el ángulo final en función, ¿no es cierto?, de la posición de mi elemento base, ¿sí? Yo quiero que sea 360, obviamente, si quiero 6 elementos, me los va a poner a 60 grados, ¿no es cierto? Si quiero solamente 3 elementos, los va a poner a 120 grados. En fin, esa es la forma de modificar con cualquiera de estos, ¿ya? Nos quedamos con 4, que es lo que necesitamos nosotros, ¿sí? Y muy parecido a la matriz rectangular, tengo ese botón del asociativo, ya saben, que básicamente me genera a este conjunto de agujeros como un bloque, para que después si tengo que hacer alguna modificación porque me equivoqué, qué sé yo, lo pueda ejecutar en uno solo de los elementos y no tenga que estar repitiendo toda la actividad. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a hacer una prueba de esto. Ya vamos a editar el elemento base, que para este caso puedo seleccionar cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a modificar tenía radio 10, o radio 5, perdón. Vamos a aumentarle a un radio 8, ya está. Y vamos a aumentarle, aunque sea unas líneas de cuadrante, ¿correcto? Un par de líneas, ¿ya? Ahí está. Muy bien, vamos a darle esa distancia, mejor no especifica. Ahí está. Si quiero guardar los cambios, guardo esos cambios y ya tengo modificado, miren, en un solo paso, mi arreglo, mi matriz. Volviendo al elemento original, bueno, si yo quiero, ya estoy seguro de que esto es como debe ser, entonces, por ejemplo, le quito este botón, ¿no es cierto?, asociativo, ya no están asociados, cierro, y entonces ahora cada elemento es un elemento distinto, ¿sí? Ya no puedo hacer la edición de toda esta matriz. Ahora ya tenemos el dibujo, entonces ahora hay que aplicar las cotas, ¿no? Para eso lo primero que vamos a hacer es generar una nueva capa, ¿ya? A la cual la vamos a llamar cotas y le vamos a poner un color verde y un espesor
de 0.20. Es una línea fina la de las cotas, ¿no? Entonces, con eso ya hemos creado nuestras cotas. Acá ya podemos ubicar, ¿no es cierto? Y en este botón de anotación, lo que vamos a hacer es editar el estilo de las cotas. Entonces hacemos clic, correcto. Ya esto habíamos visto en escalamiento, pero ahora vamos a hacer un poco más específicos, ¿no? Vamos a tomar como base este ISO 25, voy a poner nuevo, estoy trabajando en una escala 1 en 1, escala 1-1, por ejemplo, le voy a poner, continuar, y me va a salir esta ventana. Entonces acá yo voy a empezar a darle edición a esas mis cotas. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es, vamos a editar la capa de las líneas de dimensión. ¿A qué me refiero? A que acá donde dice Line Time vamos a trabajar con lo que es by layer para que trabaje acorde a lo que es la capa. Igualmente acá, ¿no? By layer también, ¿ya? Luego acá también las líneas de extensión, acuérdense, las líneas de cota son estas líneas de dimensión y las líneas de extensión son estas que me ponen la referencia respecto al dibujo. Igualmente acá también vamos a trabajar con la línea de extensión 1 by layer, la línea de extensión 2 también by layer y esto también según la capa, ¿ya? Esto está definido según la capa, no quiero que tome otra referencia. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es modificar estas dimensiones. Acuérdense que la norma me dice que las líneas de extensión deben sobresalir de la línea de cota 2 milímetros. Voy a ponerle 2, ¿sí? Y ahí está definido. Miren, si yo le pongo 0, por ejemplo, van a ver ustedes lo que va a pasar, ¿no? Se queda sin extensión, ¿ya? Lo que voy a hacer es le voy a poner 2 y ahí vamos a ver qué sucede. Ahí está, ya está sobresaliendo 2 milímetros. Muy bien, ahora vamos a ver los símbolos. ¿Qué símbolo quiero utilizar acá en el acotado? Por norma utilizamos la flecha, entonces ya eso está definido ahorita, pero acuérdense que el tamaño de la flecha, ¿no es cierto?, debe ser de 4 milímetros. Entonces acá donde dice la dimensión, ¿no es cierto?, del símbolo de la flecha, entonces le vamos a poner 4, ¿correcto? Eso es lo único que vamos a editar acá. Otro de los puntos a editar es el texto, ¿correcto? Entonces acá en el estilo de texto me dice estándar. Bueno, yo puedo modificar acá qué tipo de letra quiero. Eso depende mucho también de los gustos, ¿ya? Eso es libre de utilizar. Lo importante acá es el tamaño del texto, que según la norma puede variar de 2.5 a 3.5. Entonces, por ejemplo, yo puedo configurar en 3, ¿ya? Eso va a depender de la escala del dibujo. Si es una escala muy pequeña, entonces hay que pues generar texto también acorde, ¿no? Entonces eso se va modificando, ¿ya? Le estoy poniendo la mitad de la referencia. De ahí, ¿qué más me dice? Que el texto, miren acá, ¿qué distancia va a tener el texto de la línea de dimensión, de la línea de cota? Eso sabemos que debe ser 1 milímetro, ¿correcto? Con eso estaría ya quedando definido nuestro estilo de cota, el cual vamos a guardar. Voy a poner cerrar y ya tengo ese estilo de cota con el que voy a proceder a realizar los acotados. Acotar, vamos a empezar con algunas cotas. Voy a hacer un zoom ventana para esta mi plancha, ¿correcto? Voy a pasar a acotar. Voy a generar un par de cotas. Miren, voy a acotar la distancia de estos dos agujeros, de sus centros, y voy a acotar la distancia o el ancho de toda esta placa, ¿correcto? Entonces, se darán cuenta que voy a tener dos cotas escalonadas. Entonces, ahí hay que trabajar mucho con las referencias, ¿no?
yo sé que la primera cota debe estar a 10 milímetros, por eso estoy utilizando esta herramienta desfase, a 10 milímetros del dibujo. Entonces voy a trazar una línea ahí a 10 milímetros, ¿correcto? Voy a volver a aplicar este desfase, pero ahora la siguiente cota debería estar a 8 milímetros. Entonces, ahí le aplico. Ya tengo mis dos líneas de referencia, entonces ahora sí voy a hacer el acotado, ¿correcto? Un acotado lineal desde los puntos, ¿no es cierto?, de la distancia de los puntos centros de esos mis dos agujeros, ¿correcto? Ahí está, y tomo como referencia esa línea que está a 10 milímetros. Ahora una línea desde este punto final hasta este otro, que son los puntos que me definen el ancho, ¿no es cierto?, de esa mi placa, ¿correcto? Entonces, ahora lo que voy a hacer es eliminar esas líneas de referencia nada más. Para eso voy a dejar de visualizar un rato las cotas y poder seleccionar esas líneas, eliminarlas y nuevamente volver a visualizar y seguir con la capa acotado. De esa misma manera voy a terminar de acotar este dibujo. Igualmente, así podemos acotar todo lo que son círculos, ¿no? Utilizando esta opción de cota a nivel de radio, por ejemplo, ¿sí? Donde obviamente se va a posicionar siempre mostrándome la línea de centro, manteniendo las prioridades. Puedo hacer también un diámetro, ¿correcto? Igual ahí también voy a tener el diámetro, ¿sí? Y también puedo definir a nivel de una distancia lineal, ¿no es cierto?, el diámetro de este círculo externo, por ejemplo, que podría ser así, y ya sé que como tiene que estar a un desfase de 10, entonces voy a poner 10 y ahí estará el desfase, eso va a ser temporal nada más. Entonces le pongo acá de cuadrante a cuadrante, y dónde se va a ubicar en este otro cuadrante, ¿correcto? Y ahí miren, tenemos esa acotación, ¿no es cierto? Entonces, esas son formas de realizar el acotado. Obviamente estaremos desarrollando más detalle dentro de la sesión de laboratorio. Muchas gracias, nos vemos en nuestras clases.